Para mí Jesús estaba muerto. O sea que la pregunta, ¿conoces a Jesús? Para mí era absurda. Nada más hablé con Dios en el sentido que me han hablado tanto ahora. Sentí como si el amor de Dios me entrara físicamente por la cabeza y me pasó como un escaneo de todo mi cuerpo. Pero sabía que algo había pasado y que ahora era un hijo de Dios. Fue la segunda vez que Dios se me reveló de una forma más allá de mental o cognitivo, sino la primera vez fue la voz audible, la segunda vez fue un sentimiento fuerte de ser amado, pero físico, no era el pensamiento era una emoción muy fuerte del amor de Dios. Y entonces ya estaba yo renacido, pero dentro de la Iglesia Católica. Y queríamos casarnos en la Iglesia Católica, pero cuando el sacerdote nos preguntó si íbamos a crecer nuestros hijos en la fe católica, yo dije que no. Entonces se enfadó conmigo. En fin, que al fin me casó un amigo misionero que conocí después, un amigo de Elías. Nos casamos en el 80, un año después. Y inmediatamente fuimos a una escuela de juventud con una misión a Arkansas, los Estados Unidos, que es un movimiento misionero juvenil en aquel tiempo. Ahora ya somos viejos. Sí. Pero, que es un movimiento evangélico, ¿no? Sí, sí, para aquellos que no conocen. Sí, bueno, pero allá también pueden ir católicos a estudiar a sus escuelas, pues no están cerrados para eso. En fin, que es un movimiento mundial. Están en todo el mundo. Y sacamos una escuela allá. Mi esposa quedó embarazada durante este tiempo en la escuela. Regresamos a Guatemala, nació nuestra hija. Y cuando tenía 5 meses fuimos a otra escuela de juventud con una misión a Bogotá, Colombia. Y estuvimos allá 3 meses. Y regresando de este viaje conocí a un pastor guatemalteco, un pastor evangélico, dijéramos, y empezamos a hablar y a orar juntos por mucho tiempo. Y de eso nació la idea de fundar una iglesia nueva en Guatemala, en la ciudad de Huehuetenango. Y finales del 83 iniciamos la fundación de la iglesia. Él era pastor, se había graduado de algún seminario pentecostés. Y yo era alemán que no tenía ninguna educación formal hasta entonces, fuera del bachillerato de Alemania, pero empecé a estudiar yo por mi parte, autodidáctico pues, y en fin que nos fue muy bien con la fundación de esta iglesia. Y a los 6 años Dios me llamó primero a mí y después a mi esposa que regresáramos a Alemania. Y regresamos a Alemania el día que se abrió el muro de Berlín. El hecho es de que llegamos 5 días después de la apertura del muro de Berlín. Fíjate. Y llegamos a Alemania y yo quería trabajar en iglesias, escribir un libro sobre el tabernáculo de Moisés, pero nada de eso se realizó. Empecé a trabajar, saqué otra escuela de 2 años. Y en fin, que estuvo fuera después de fundar una iglesia y predicar y enseñar por 6 años, fundamos un colegio cristiano también en el último año en Guatemala, en Huehuetenango, que todavía existe hasta el día de hoy. Y pues estuve 8 años fuera del ministerio de tiempo completo. Y en eso ya Dios me llamó primero a un copastorado en una iglesia en Alemania, y al año y medio salimos de allá a plantar una iglesia nueva en Alemania. A los 3 años y medio plantamos una segunda iglesia en Alemania, y estuve en esta iglesia, en la primera iglesia estuve 16 años, y renuncié al pastorado después de 16 años, y siempre
claro que siempre viajaba a América Latina y desde el año 2015 estoy viniendo a predicar a España realmente. Esa fue la primera vez que me invitaron. Y desde el 2017, 18, estoy trabajando más ya solo de, ¿cómo se dice? Conferenciante o... Sí, hablando en conferencias, sí. En conferencias o a iglesias que me inviten. Y como dije que empecé a escribir libros. Sí. Y ese fue el primero, el potencial de nuevo nacimiento. Y de lo que iba a escribir un libro grande, pero el que me hace el diseño de mis libros dijo, Hans, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Sacas libritos pequeños de 50, 60 páginas, porque la gente tal vez lo lee. Hay más probabilidad que lean eso. Y de estos inicios de un libro que este salió en el 2018 y ahorita ya van 10 títulos de esta primera serie y también escribí uno sobre el duelo. Sí. Y eso me lleva al punto más triste de mi historia, que en el año 2008 se murió Teresa, mi primera esposa. Y casi llegamos a los 28 años de casados, pero le pegó un cáncer muy fuerte y no se podía salvar. Entonces eso, claro que fue una, ¿cómo se dice? Una sesión, fue algo fuerte, fue un golpe muy fuerte y me tardé bastante recuperándome. Seguía todavía en la iglesia y base a eso escribí este libro, Cómo superar el proceso de superar una pérdida. Sí. Es un libro pequeño, pero es una mezcla entre mi experiencia personal, biográfica y reflexiones de la Biblia respecto al tema del luto y del duelo. Pues. Bueno, y a eso me he dedicado. Me he casado otra vez. Ahora soy casado con una siciliana, mira. quien nació en Alemania, pero sí es siciliana. Sí. Y cuando me porto mal me recuerda que tiene tíos y primos. Ese siempre es nuestro chiste. No, es que yo he sido bendecido sobremanera con 2 esposas increíblemente buenas, magníficas. O sea que yo en uno de mis libros puse que con mis esposas me saqué la lotería 2 veces y la probabilidad que suceda eso es pequeña, pero a mí me sucedió. Mira. Tengo 2 hijas y ahora ya van 4 nietos, 2 mujercitas y 2 niños. Y sigo en eso, lo que estoy haciendo. Así que bueno, tu vida ha sido todo un largo recorrido, pasando por muchos países, desde Alemania, Estados Unidos, México, Guatemala hasta Colombia. Sí. Y todo un camino, ¿no? Y en medio de ese proceso, pues viviste esa experiencia del nuevo nacimiento, que incluso escribiste ese libro. Escribiste más libros también hablando de esa experiencia tan dura, ¿no? de la pérdida, y quizás muchas personas pues también están quizás en ese mismo momento en el que estabas cuando llegaste hasta esa playa en California, o a lo mejor también cuando te encontraste con este hombre en Guatemala que te preguntó si conocías a Jesús, y quizás muchos también están en ese punto, ¿no? Hay algo más, hay algo más allá de todo esto que vivo. Quizás también no tuvieron esa misma educación que tuviste, más humanista, que no conocen, decías, no conocía la terminología cristiana, ¿no? Y quizás a muchos les suena, como decimos aquí en España, les suena a chino o quizás a alemán, ¿no? Porque alemán aquí tampoco la gente conoce. Les suena a algo así desconocido, ¿no? Todo eso de conocer a Dios, de nacer de nuevo. ¿Cómo explicarías eso que viviste y cómo puede uno también llegar a tener esa experiencia, aún habiendo crecido sin creer en nada? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo llega uno a poder conocer a Dios y vivir también ese nuevo nacimiento que viviste tú? Bueno, eso es difícil de contestar porque yo pienso de que Dios respeta mucho la individualidad del ser humano y
genéticamente somos únicos y yo pienso que espiritualmente también somos únicos. O sea que si te preguntara a ti cómo llegaste a conocer a Jesús, tu historia sería una muy diferente. Sí. Mis hijas cuentan otra historia, mi esposa siciliana, otra historia. Yo pienso de que en el ser humano, lo primero que el ser humano tiene que admitir es admitir sinceramente que tiene necesidad, que hay un vacío por dentro. Ahora, este vacío muchas veces se oculta por mucha actividad, activismo, por prioridades obviamente normales del ser humano. Uno está ocupado, uno está trabajando, estudiando, en relaciones. Pero si uno es sincero, uno debería admitir de que sí hay un anhelo dentro del hombre, como por ejemplo un famoso físico, Blaise Pascal. Él dijo de que en el corazón del ser humano hay como se llama vacuo. Sí, un vacío. Sí. Un vacío que solamente puede ser llenado por Jesucristo. Eso es como lo único que puede llenar esta cosa es Jesucristo mismo y ninguna otra persona, ninguna actividad, ninguna ideología o religión o nada. Y yo pienso que los que son sinceros van a empezar a hacer preguntas serias. Yo invito a todos a hacer preguntas, a investigar incluso religiones, a evaluar de qué enseñan y qué diferencia hay en lo que enseñan las religiones. Y luego considerar el cristianismo, porque Dios ha dado testimonios universales a todos los seres humanos. O sea que uno podría concluir, cada ser humano, no importa dónde viva en el planeta, puede concluir por lo que ve en la creación que debe haber un creador. Porque la idea de que todo se ha evolucionado de la nada realmente es ilógico, porque la nada no puede producir nada. La nada se necesita sustancia para producir algo. O sea que la pregunta ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Sea como sea, ¿quién hizo el huevo o quién hizo la gallina? Entonces hay que hacer preguntas duras y claras. Y uno la Biblia dice que viendo la creación y la perfección, por ejemplo, de la creación, uno puede llegar a reconocer que debe haber un creador. O sea que si yo a alguien le digo que este celular o móvil, sí, móvil, sí. este móvil, si alguien le dijo que eso fue creado por mucho tiempo por azar, todos me dirán, no, eso fue hecho por algún chino o algún saber quién en Indonesia. Esas cosas no se arman solas. Entonces, la creación puede darnos señales de que debe haber un creador. Esa es la lógica sencilla humana. La segunda cosa es que Dios ha puesto una conciencia en cada ser humano que nos hace distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque en un universo netamente materialista no debería existir el bueno y el malo. Porque si es materialista, o sea que si solo hay materia, ¿con qué derecho digo yo que eso es malo y eso es bueno? ¿En qué base? Pero todo el mundo aplica estas leyes de bueno y malo. No importa quiénes sean. O sea que si yo me acerco a un desconocido y le boxeo en la nariz y le rompo la nariz, y luego él me dice, ¿por qué hiciste eso? Eso es malo. Y yo digo, malo y bueno no existe. Nada más me estoy realizando yo. Malo según quien diría, ¿no? Sentí realizarme quebrándote tu nariz. En un mundo materialista no hay ninguna justificación para lo bueno y lo malo. Pero la vida no se puede vivir sin estos criterios, porque si no hay bueno y malo, entonces
que nos matemos todos y nos acabemos y se acaba todo. Pero ¿de dónde viene la distinción entre bueno y malo? De la materia no puede venir, de la nada no puede venir, entonces ¿de dónde? Entonces la existencia de que el hombre pueda reflexionar en esta dimensión de bueno y malo implica que debe haber un origen de esta diferencia, porque en la naturaleza no hay bueno y malo. Si un león se come una gacela, ese es su instinto. Pero no, para la gacela es malo, pero para el león sí, es bueno. Bueno, pero ¿quién decidió eso? Yeah. Entonces, una persona pensante debería concluir, si yo me atrevo a usar el criterio bueno y malo, yo debería también admitir de que la pregunta de dónde viene eso. Y la respuesta está, solo se tiene que abrir las primeras páginas de la Biblia. Y entonces, ahora la tercera cosa que creo yo que va a pasar a todo quien es que Dios dice que ha dado testimonio de sí en las culturas de donde viven las personas. Hay un libro fascinante de Don Richardson que se llama La eternidad en sus corazones, donde él comprueba de que en cada cultura, también en las llamadas primitivas de caníbales y de cazadores de cabezas y cosas así, Dios se dejó testificado. O sea que en cada cultura hay una analogía de redención de donde cualquier cultura podría concluir y entender el Evangelio. Hay ejemplos increíbles donde ha sucedido eso. Entonces, y el cuarto lugar, diría yo, de que en cada vida individual Dios permite sucesos que la persona debería reflexionar: ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Y por qué no me ha pasado otra cosa? O sea que yo pienso que si uno no está completamente cerrado hacia el pensamiento de que sí hay Dios y de que sí Jesucristo es el Hijo de Dios, uno puede llegar a la conclusión, pero más que la conclusión, uno puede llegar a tener la experiencia. En mi caso fue una intervención sobrenatural de Dios. Y yo pienso que en otros casos tal vez es menos espectacular. Mas, sin embargo, cuando llega el punto en que tú sientes de que Dios está tocando tu puerta y tu corazón, yo te recomiendo que te abras. Porque ese es el momento en que puede ser el momento decisivo que cambia la vida. Y si digo que cambia la vida, no es de que tu vida sea mejor y que vas a ser bendecido y que vas a tener de todo y vas a ser rico y feliz y sano y todo. No, lo más importante que necesita el ser humano es tener el sentido de significado, de valor. Porque una de las cosas que el Evangelio nos da es una valorización máxima de la vida humana. Dios decide morir por el ser humano. O sea que Dios no muere por una basura o un malvado, un desgraciado. No, Dios muere por una persona que tiene un valor eterno. La tragedia del infierno es que se pierden valores, no se pierden basuras. Entonces yo pienso que el que busca, cuando Dios realmente tú sientes de que eso podría ser Dios hablándome, abre tu corazón. Y vas a tener experiencias seguramente. Pues muy interesante, Hans, todo lo que nos has contado, una experiencia de vida impresionante, todo ese viaje, no solo un viaje, digamos, físico, sino que espiritual, porque al final tuviste que ir hasta otro continente para encontrar tu identidad, para saber quién realmente eres, para descubrir que había algo más allá de esa vida material, de esa vida de autostop por las carreteras de América. Eso. Que había realmente un propósito que finalmente te llevó a tus orígenes, te llevó a Alemania, ¿no? Y bueno, muchas gracias por venir aquí. Pues muchas gracias por la invitación, y de último quiero decir que
No tenéis que viajar hasta lo último del mundo para encontrar a Dios. Puede estar a la esquina de tu casa. Es verdad. Muchas gracias, bendiciones. Pues gracias, Hans. Gracias también por escucharnos, por vernos, a todos los que nos acompañáis por diferentes plataformas de podcast, de vídeo, en las redes sociales. No os olvidéis de seguir. Esto es Real Talk en Instagram, en Facebook, en diferentes redes sociales. Y te esperamos aquí para nuevas entrevistas en este podcast de Radio Transmundial grabado aquí en el estudio de Radio Encuentro. Esto es Real Talk. Hasta la próxima.